¿Cómo están, princesas? Bienvenidos a un nuevo video para este canal de esta serie premundialista en las que hablamos un poco de las convocatorias de las mejores selecciones que formarán parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y el día de hoy traemos una selección histórica, una selección que si bien no se encuentra en su mejor momento, siempre está ahí. Y esta es histórica de verdad, ¿eh? Esta es conocida como el Kaiser de los mundiales, nunca mejor dicho. 4 mundiales, 8 finales del mundo. La selección que más promedio había seguido de semifinales para adelante en la historia de los mundiales, la selección alemana de fútbol. Vamos a empezar con la lista de los convocados, y es que en la portería tenemos la primera noticia. El señor Manuel Neuer, con 41 años, va a formar parte de la plantilla de convocados que irá a representar a la selección alemana en Norteamérica, y no solo eso, sino que muy probablemente lo haga como titular. Un Manuel Neuer que, recordemos, se había retirado de la selección por un tema de edad, por un tema de rendimiento y por un tema de darle más oportunidad a su compañero que no formará parte de la Copa del Mundo por temas de lesiones, por temas de falta de ritmo, el señor Marc-André ter Stegen, y a los otros porteros jóvenes que quieren formar parte de la 4 veces campeona del mundo. Como su segundo portero está el señor Oliver Baumann, portero del Hoffenheim de Alemania, y su tercer portero, el señor Alexander Nobel, guardameta del Stuttgart de Alemania también. Vamos con la lista de defensa. Aquí tenemos una cuestión un poco extraña, ¿no? Un poco peculiar. Y es que la selección alemana decidió convocar al señor Joshua Kimmich, mediocampista, pivote de contención, de creación del Bayern de Múnich de Alemania, que fue convocado como defensor porque puede cumplir un rol de lateral derecho. Ha sido puesto a jugar en esta situación en ocasiones de emergencia, en ocasiones en las que hace falta una persona en esa posición porque lo hace mínimamente bien, pero esa no es su posición principal. Y no solo eso, sino que nos ha demostrado que su mayor talento, que cuando expresa su mejor fútbol y que cuando más peligroso es para los rivales o incluso cuando mejor defiende, es como mediocampista, es como pivote, pero que está en la lista de defensores muy probablemente para jugar como lateral derecho. Que no solo eso, sino porque la selección alemana no llevó a ningún otro lateral derecho natural a la Copa del Mundo. Acompañado como lateral izquierdo por el señor Nathan Brown, jugador del Frankfurt de Alemania. Los defensas centrales son Antonio Rüdiger, defensa central del Real Madrid; Nico Schlotterbeck, defensa central de Borussia Dortmund, que a su corta edad ya experimentó lo que es formar parte de una final de UEFA Champions League. Un defensa central que ha sido sonado para equipos como Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Inter de Milán o Bayern de Múnich. Muchísima proyección a futuro. El señor Jonathan Tah, ex Bayern Leverkusen, actualmente se podría decir que en el mejor momento de su carrera, jugador del Bayern de Múnich de Alemania, firmando una temporada histórica, que recuérdenlo bien porque hay muchos convocados de este equipo, con el Bayern de Múnich, que llegó a semifinales de la UEFA Champions League, que quedaron fuera por detalles en una serie muy abultada de UEFA Champions League, ganador de la Bundesliga con 5 fechas de anticipación, seguido de otro lateral izquierdo que también puede jugar como lateral por derecha, pero esto supongo yo que lo hará más como un rol de lateral suplente, el señor David Brown. Waldemar Anton, defensa central del Borussia Dortmund, también supongo yo que ocupará una defensa central un poco más de rotación, que va a ser más banca en la Copa del Mundo. No es de los mejores defensas centrales que lleva Alemania, acompañado por el señor Malik Thiaw, defensa central del Newcastle de Inglaterra, que muy probablemente ocupe un rol muy secundario también. ¿Qué opino yo de la defensa? Me parece que Alemania está muy bien equipado con la defensa central. Me parece que lleva muchas opciones en la defensa central, teniendo en cuenta que Alemania juega con 2 centrales como la mayoría del mundo. No sé si es que el señor Julian Nagelsmann, director técnico de la selección alemana, estén pensando en cambiar un poco el esquema y llevar una línea de 3 a la Copa del Mundo. De todas maneras, tiene laterales bastante decentes, pero sin duda su fuerte a nivel defensivo es la defensa central. Ahora vamos con los mediocampistas, otra zona que también tiene muy bien cubierta. Dejando fuera al señor Joshua Kimmich, que perfectamente pudiese entrar en esta categoría, vamos con el señor Alexander Pavlovich, la dupla titular de pivotes del Bayern Múnich conjunto a Joshua Kimmich, un mediocampista un poco más joven que ha despuntado mucho más en los últimos años bajo el mandato del señor Vincent Kompany, que muy probablemente le dé para ser titular en esta selección alemana. Compañero en el Bayern de Múnich del señor Leon Goretzka, otro pivote y mediocampista ya más veterano, con muchísima carrera, con muchísima experiencia, que muy probablemente ocupe un rol más secundario en esta Copa del Mundo, al igual que la hace en el Bayern de Múnich. Sin embargo, lo que va a aportar en esta Copa del Mundo es su experiencia. Ya es campeón del mundo, campeón de UEFA Champions League, campeón de, si no me equivoco, 9 Bundesligas, con una carrera larguísima. Otro de sus compañeros, también en el Bayern de Múnich. Esta vez un mediocampista más adelantado, que puede jugar más como enganche, como mediocampista creativo, como el nexo entre el mediocampo y el ataque, que también
incluso puede jugar, ya ha jugado a veces como delantero o como extremo por izquierda, pero que probablemente va a jugar en su mejor posición, que es un enganche de creativo, el señor Jamal Musiala, también en el Bayern de Múnich. Mediocampista joven que ya ha vivido cosas muy interesantes como ser campeón de UEFA Champions League, llegar a los cuartos de final de una Eurocopa, ser campeón de 2 Bundesligas, y es para mí, si no el que más, uno de los jugadores más peligrosos de la selección alemana, que un jugador muy mágico también. Siguiendo con los jugadores y talentos jóvenes del Bayern de Múnich, el señor Leonard Karl, otro mediocampista, otro enganche que despuntó en esta temporada con el Bayern de Múnich, un joven muy talentoso que, si bien probablemente sea suplente, sea recambio en la Copa del Mundo, es un recambio de mucho calibre. Y hay muchas selecciones que están llevando jugadores que podrían entrar como titulares en otras selecciones, y eso a la fin y al cabo te beneficia, tener jugadores muy talentosos en tu banca. Vamos a cambiarnos un poco de equipo porque ya nos tiene cansados el Bayern de Múnich, y es que otro enganche más, otro mediocampista creativo, el señor Florian Wirtz, ex Bayern Leverkusen, actual jugador de Liverpool de Inglaterra, un Liverpool que, si bien no ha firmado su mejor temporada, al contrario, el señor Florian Wirtz empezó teniendo una temporada muy mala con el conjunto inglés, pero que a lo largo de la temporada logró remontar muchísimo su nivel y el talento que ya nos ha demostrado y que ya nos demostró en Alemania que tiene. Vamos a regresar a Alemania, pero esta vez al Stuttgart, y es que el señor Angelo Stiller, otro pivote creador, un jovencito de 22 años que a su corta edad ya lleva las riendas de un equipo completo y histórico como es el Stuttgart de Alemania, que ha sido presidido por equipos de talla mundial como lo puede ser el mismo Bayern Múnich en Alemania, el Inter de Milán en Italia, el Liverpool, el Arsenal y el Manchester City de Inglaterra y el Real Madrid en España. Otro mediocampista más, esta vez en el Borussia Dortmund, el señor Felix Mecha. Y finalmente otro pivote más, otro mediocampista creador, ha hecho una temporada bastante decente, bastante regular en Inglaterra, el señor Pascal Gross del Brighton. Me parece que es sin duda alguna la mejor zona de la selección alemana de fútbol. Tiene muchísimos mediocampistas, no sé si vaya a jugar con una 4-4-2, si vaya a jugar con una formación de rombo, que sería la 4-1-2-1-2, la 4-1-2-1-2, o si vaya a jugar con un 4-2-3-1. Lo cierto es que, a mi parecer, la selección alemana, y ahora les voy a explicar un poco mejor por qué, debería jugar con una formación que explote la cantidad de mediocampistas de alto nivel que tiene en su plantilla. Y vamos ahora con los atacantes, con los delanteros. Empezando con el señor Dennis Undav, delantero centro del Stuttgart de Alemania. El señor Kai Havertz, un jugador muy polivalente que puede jugar como mediocampista, como enganche, pero que ocupa mucho el rol de delantero centro suplente en el Arsenal en Inglaterra, ya ganador de UEFA Champions League, un jugador que tiene mucho talento, pero que tal vez llegaron a ponerle expectativas un poco más altas de lo que ha logrado hasta ahora, pero que sigue siendo un jugador importante para la selección alemana. Después está el señor Jamie Lewin, extremo por derecha del Stuttgart, acompañado por el extremo por izquierda, que también puede jugar como delantero centro, el señor Maximilian Bayer en el Dortmund de Alemania. En el Newcastle United de Inglaterra, el señor Nicolas Woltemar, un mediocampista que ha despuntado en las últimas 2 temporadas, fichado, trasladado a Inglaterra en esta misma temporada, un señor muy alto, mide casi 2 metros, fuerte, su mayor talento, su mayor capacidad es lo físico, un jugador fuerte, un jugador cabeceador, un 9 clásico, un 9 tanque, que nos ha demostrado cosas interesantes para ser tan joven, con apenas 21 años ya jugando en la Premier League, un jugador sin duda de sus estrellas en ataque. Y finalmente el señor Leroy Sané, actualmente jugador del Galatasaray de Turquía, puede jugar como extremo por derecha, como extremo por izquierda, como carrilero por derecha y como delantero centro, tal vez ya en un momento menos competitivo de su carrera, pero recordemos, es un ex Bayern de Múnich, ex Chelsea también, ganador de un sextete con el conjunto alemán, y que su principal problema fuera del talento es la indisciplina y es el comportamiento. Un jugador que a lo largo de su carrera ha tenido muchas polémicas de ser complicado de cara al vestuario, ha sido y ha formado parte de muchas polémicas, tanto entre jugadores como contra entrenadores, que muy probablemente vaya a ocupar un rol más suplente en la Copa del Mundo, pero que sigue siendo un jugador muy rápido, que sigue siendo un jugador que al final y al cabo te beneficia tenerlo como suplente en tu banca, como una opción de cambio. Y ahora bien, antes de pasarte a decir mi opinión personal de cómo creo yo que llega a la selección alemana a la Copa del Mundo, vamos a utilizar primeramente su última formación en su último partido, un amistoso que ganó por un 2-1 contra la selección de Ghana, para ver más o menos lo que acostumbra a formar el señor Julian Nagelsmann con la selección alemana. En este caso formó con una 4-2-3-1, un partido en el que salió con Andrei Nauer en el arco, un puesto que muy probablemente lo va a ocupar el señor Manuel Neuer, Joshua Kimmich como lateral derecho, lo que les digo que el señor Nagelsmann lamentablemente acostumbra a utilizarlo en esta posición, siendo que
nos ha demostrado que donde explota realmente es en el mediocampo. La dupla de centrales que a mí me parece muy correcta, muy acertada, el señor Jonathan Tah y el señor Nico Slaughterbeach. El señor Nathaniel Brown como lateral por izquierda, un jugador que muy probablemente sí ocupe esta posición de cara a la Copa del Mundo. 5 mediocampistas, 2 pivotes, Pascal Gross y Angelo Stile. Un Pascal Gross que muy probablemente sea reemplazado por el señor Joseph Stanisic en la Copa del Mundo, que muy probablemente sea el titular por el nivel que nos estaba mostrando en Alemania, en Europa, en Champions League. De enganche salió el señor Serge Gnabry, un jugador que no fue convocado y un jugador que el que probablemente ocupe esta posición de enganche es el señor Jamal Musiala. Como mediocampista por izquierda, que muchas veces subía al contraataque, el señor Florian Wirtz. Otro enganche que puede cubrir la posición de extremo por izquierda, pero que es su fuerte, sobre todo a nivel sin balón o incluso con balón, es el mediocampo. Como mediocampista por derecha, el señor Kai Havertz, le digo, un mediocampista muy polivalente, puede jugar en muchas posiciones. Ahora bien, yo en este caso, ¿quién te diría no poner un señor Leroy Sané en ese lado? Tal vez un Leonard Carroll. Esta es una posición que por el nivel de Kai Havertz y por las cosas que te puede plantear cada partido, la veo un poco menos asegurada. Y el único delantero, el señor Nicolas Woltemade, muy probablemente sí sea el delantero centro titular de la selección alemana. Como vimos, el señor Nagelsmann utiliza una alineación en la que trata de explotar su cantidad de mediocampistas. Esto puede variar un poco entre las otras alineaciones mencionadas, pero que, como les dije anteriormente, el mayor potencial, el mayor talento que tiene la selección alemana hoy en día es en el mediocampo. Les voy a dar un poco de los últimos resultados, tanto en amistosos como por competencias oficiales de la selección alemana, y es que su último partido la ganó por un 2-1 contra la selección de Ghana. El anterior partido ese la ganó por un 4-3 a la selección de Suiza. Anteriormente a eso, por competencias oficiales, en eliminatorias a la Copa del Mundo le ganó por un 6-0 a la selección de Eslovaquia, un 2-0 a Luxemburgo, un 1-0 a Irlanda del Norte, un 4-0 a Luxemburgo, un 3-1 Irlanda del Norte. Perdió por 2-0 contra Eslovenia en Eslovenia y se fue eliminado en la Nations League por un 2-0 contra Francia. Ahora bien, ¿cómo considero yo que es el nivel actual de Alemania de cara a la Copa? Vamos a partir de la base de que Alemania tiene una vara alta. Como les digo, es la selección que más veces se ha eliminado de semifinales para adelante en la historia de los mundiales. Solo 2 selecciones han disputado 8 finales del mundo en toda la historia, que es la selección de Brasil y la selección de Alemania, una con 5 copas del mundo y otra con 4. Una selección que es literalmente conocida a nivel global como el Kaiser de los mundiales, que nunca se va sin dejar pelea, que nunca se va sin dar batalla, pero que en los últimos años, en el último mundial y en las últimas eliminatorias europeas, nos ha dado un nivel un poco más flojo. Tenemos que tener en cuenta que se fue eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en fase de grupos, en el grupo de la muerte: España, Costa Rica, Japón y Alemania. Se fue eliminado en el último partido jugando contra Japón, con ese gol polémico con la implementación de la última tecnología del VAR, en el que parecía que el balón había salido del área y por literalmente milímetros no había salido y terminó dándose como gol válido. Y si bien de cara a la Eurocopa 2024, con el regreso de Toni Kroos a la selección alemana, logró recuperar muchísimo su fútbol. En 2024 las mayores candidatas a llevarse a la Eurocopa eran España y Alemania, y si es que Alemania no llegó más lejos porque se fue eliminado en cuartos de final, fue porque se enfrentó directamente contra España, el partido más difícil y el más vistoso de esa Eurocopa, y que después España terminó saliendo campeón, la selección que más batalla le logró dar a la selección española. Ahora bien, Toni Kroos volvió a retirarse de la selección, no solo eso, sino que se retiró del fútbol, y desde aquel entonces la selección alemana cayó un poco. ¿Y qué sucede? Que si bien tienes muchos mediocampistas, como acabamos de repasar, no tienes un mediocampista con la suficiente experiencia, pero también con la suficiente juventud, con el suficiente estatus físico que ocupe ese puesto que te ocupaba Toni Kroos. Mentira, sí que lo tienes. Este señor Joshua Kimmich, que el señor Nagelsmann está muy enfocado en utilizarlo como lateral derecho. Entonces, dado a los últimos resultados, a los últimos amistosos y al último nivel que nos ha estado demostrando Alemania desde la salida de Toni Kroos y previo al regreso de Toni Kroos a la selección, yo considero que la selección alemana está ahí. Lamentablemente, Ecuador, mi país, se enfrenta contra esta selección en la fase de grupos, pero yo no creo que sean invencibles. A mi parecer, en un buen día, incluso en esta fase de grupos, una selección como Ecuador, que la va a enfrentar directamente,
puede ganarle a la selección alemana. Y como no, puede tranquilamente, muy tranquilamente plantearle un empate directo. Para mí la selección alemana se encuentra en un mal momento para ser Alemania. Yo no creo que se vaya a quedar eliminado en fase de grupos nuevamente. No lo creo, sinceramente. Ahora bien, no veo imposible que pase de segundo. Y por como sean los cruces y tal, teniendo en cuenta que hay 16avos, considerando que a la selección alemana le falta extremos, le falta juego vertical, tenemos que tener en cuenta que ante esta falta de extremos que presenta Alemania, se ve también un poco por las lesiones. Jugadores como Serge Gnabry o el señor Karim Adeyemi se pierden que pueden jugar como extremos por ambas bandas, se pierden la Copa del Mundo por lesión. Y eran las mejores opciones que tenía la selección alemana de cara a los extremos. Se centra mucho en un juego de pases, abusando de los mediocampistas que tiene, pero que al final y al cabo, al momento de transicionar al ataque, se nota la falta de atacantes que tienes. Después de todo, solo tienen un delantero real, que es el señor Nicolás Woltemade, y que tampoco es un Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Es talentoso, es bueno, pero no sé si sea lo suficiente que sea tu único atacante titular, tu único atacante de élite. Dado esto, yo considero que la selección alemana puede estar planteando unos cuartos de final en el Mundial. Si quitamos el partido contra Ecuador en fase de grupos, así es que por alguna razón se lo vuelve a encontrar en una fase eliminatoria o se encuentra con una selección como Paraguay, Holanda, selecciones muy defensivas que le impiden jugar mucho su fútbol de pases y que sobre todo tienen defensas de mucha élite, y tú sin tener un ataque mínimamente competitivo ante selecciones como selecciones totalmente de élite como lo son España, Francia, Argentina, tienes la posibilidad de tranquilamente irte eliminado tempranamente para lo que, reitero, se espera de Alemania. Sinceramente veo muy difícil ver a Alemania en semifinales, y dependiendo de los cruces, ¿quién te quita que no se vaya en octavos de final? Si es que Alemania se va a encontrar con un Inglaterra tampoco tiene un estilo de juego muy bueno, tiene muchos nombres, pero juega mal. Cualquier selección de élite o cualquier selección buena, corres el peligro real de irte realmente eliminado. Ahora bien, si el señor Nagelsmann, por alguna razón extraña, decide aprovechar y darle el rol de capitán, de mediocampista, creador, pivote de la selección alemana al señor Joshua Kimmich, creo que esto puede cambiar un poco. Sigo sin pensar que Alemania puede meterse en finales, sigo sin pensar que Alemania puede meter una final del mundo o ganar el mundial, pero sí que es verdad que la vería un poco más capacitada para pelear con selecciones de nivel 3/4 y defenderte un poco mejor. Y al cabo, reitero, para mí una selección como México agarra y le gana fácil, pero en el momento en el que te encuentres con una selección con algo mínimamente bien construido, con un estilo de juego mínimamente predefinido, te va a ganar. Porque eso es otra cosa, la selección alemana no tiene actualmente un estilo de juego predefinido. Algunas veces intenta jugar a los pases, a la posesión, en otros momentos intenta jugar un juego más defensivo. Es medio raro porque es contradictorio. Tú no puedes jugar defensivamente si no tienes jugadores verticales, si no tienes balas, si no tienes jugadores rápidos que puedan transicionar rápido de defensa al contraataque. Exceso de mediocampistas, si quieras que no, un exceso de mediocampistas no te da para jugar a eso. Pero al mismo tiempo, también el juego de la posesión que tiene Alemania no es el mejor, es un poco extraño. No es una selección que tenga el estilo de la posesión bien predefinido y bien estructurado como lo pueden ser España o Argentina. Una España que, recordemos, juega con la misma formación que tú, una 4-2-3-1, y que con una plantilla que en nombres puede ser similar a la tuya y que sobre todo, reitero, tiene un estilo de juego predefinido mucho mejor estructurado, te agarra al mundial y te mete 3. Entonces mi predicción es esa: Alemania en este mundial, y yo no creo que pueda alcanzar una final del mundo, unas semifinales. Para mí, como máximo, llega a los cuartos de final del mundial. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Iremos continuando con esta serie de las convocatorias de las mejores selecciones que formarán parte del mundial y nos estaremos viendo en el siguiente video. Un abrazo.